Bienvenidos a este canal. Aquí estamos apasionados por el psicoanálisis y el día de hoy traemos una persona muy importante, alguien con quien he tomado clase que me ha volado la cabeza y que he seguido desde hace más de 10 años en diferentes conferencias hasta que por fin me diste clase, ¿no? Y el día de hoy, pues todas las dudas que yo tengo, que he acumulado a lo largo de mis videos, ya tengo a quién preguntarle, ¿vale? Entonces, Sonia Viano, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Felipe, ¿qué tal? Yo muy agradecida porque me hayas invitado al canal. He visto mucho de tus videos. Ya... Qué pena, la verdad. No, están muy bien planteados y haces una importante obra al transmitir el psicoanálisis. La transmisión del psicoanálisis es importante, ¿no? Y bueno, hoy te agradezco de nuevo estar aquí de corazón a corazón. Muchas gracias. Se hace el intento, se hace lo que se puede y pues también la labor implica traer personas que están en el movimiento, ¿no? Que han estado por años en el movimiento como tú y pues ya empezamos con las preguntas, ¿no? Ándale. Bueno, con las hostilidades podríamos decir, ¿no? Sí. Sonia, ¿quién es Sonia Viano? Cuéntanos. Bueno, esa es una pregunta un poco compleja. ¿Quién es Sonia Viano? Es una persona, digo yo, que se ha dedicado durante más de 30 años a un oficio que ha estado empolvado. ¿Cuál es? Me he dedicado a escuchar, ¿no? Soy psicoanalista, por lo menos cuando estoy en el consultorio, es ese estar analista, ¿no? Y soy una estudiosa del psicoanálisis. Actualmente estudio el psicoanálisis desde otros autores y desde otras perspectivas como Michel Foucault, ¿no? Como cuestiones de matemática y topología. Claro. Sí. Yo no tengo un CV o un currículum, pero les puedo decir y contar que empecé a estudiar en la Universidad Nacional de Rosario la carrera de psicoanálisis. ¿Era carrera específica? No era carrera, era de psicología, la formación en psicología, pero allá es un tanto distinto a lo que se hace acá en México, ¿no? Uh-huh. En aquellos años en la Universidad de Psicología se estudiaba psicoanálisis, ¿no? No había ninguna materia de psicología, era más o menos así, era 6 años la licenciatura y 4 años de psicoanálisis lacaniano, freudiano, teníamos la materia de filosofía, okay, y de epistemología también. Y era un lindo momento, muy convulsionado en aquella época en que yo estudié, por cuestiones políticas, cuestiones también los temas del gobierno, ¿no? Todas cuestiones que se trabajaban, que lo trabajábamos en discusiones en la universidad. Era muy lindo, porque yo en aquella época venía joven, pero estudiaba con compañeros de mucha más edad, compañeros que tenían otras carreras ya como filosofía, economía, ¿no? Y estudiaba con compañeros que juntos éramos parte del pueblo, compañeros que eran albañiles y que iban a estudiar, estaban estudiando ahí con nosotros. Entonces se hacían unas conversaciones me imagino muy interesantes. Muy interesantes. A mí se me abrió la cabeza, se me abrió el panorama y bueno, uno creo que estudiando de esa forma se va sensibilizando, ¿no? Estábamos en la universidad, vivíamos en la universidad, nos íbamos a la mañana temprano hasta
hasta las 11 de la noche que cerraban la universidad. Ahí estábamos con el mate, había una serie de seminarios, por ejemplo, el seminario del fantasma, otro seminario de la obra de Freud. Siempre había una actividad en donde uno podía estar para conversar, para aprender, para preguntar. Era muy lindo, muy del corazón, ¿no? Después ya en los años 90 yo es que me exilio, mucha gente en esa época con ese gobierno se exilia, se viene hacia México y bueno, el exilio es como una hendidura que toca directamente la falta de cada sujeto y uno ahí empieza a escribirse de otra manera, ¿no? Desde otros lugares, desde un lugar que tiene que ver, creo yo ahora, desde un lugar del margen, no de la centralidad. Bueno, eso por ahí. Y yo cuando vine acá estudié en el CIEP la maestría en teoría psicoanalítica lacaniana. Y estudié ahí porque vi, claro, antes de entrar uno estudia varios programas, ¿no? Y el programa del CIEP, de la escuela de Néstor Bramstein, yo lo vi y dije, uy, esto es como en Argentina, ¿no? Está así programado y entonces es que voy y estudio ahí. De hecho, me hizo la entrevista para entrar, que eran unas entrevistas bien difíciles, me tocó hacer la entrevista con Néstor Bramstein, ¿no? Y muy lindo esa cosa de acompañamiento con Néstor, ¿no? Y después de eso hice un doctorado en clínica psicoanalítica ahí en el EIA, y bien, pero a mí me parecía que algo estaba faltando. Bueno, siempre falta algo, eso es así. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, ¿no? Que porque falta uno se mueve, ¿no? Se moviliza. Y entonces hice otro doctorado en arte y psicoanálisis. En el Centro Universitario del Sur, tuve ahí muy buenos maestros, me gustó mucho, lo disfruté mucho, además porque este segundo doctorado fue en estos años avanzados míos, y entonces es justamente el momento en donde uno escribe lo que se le da la gana y no queda amarrado a algo institucionalizado, ¿no? Y eso me parece interesante. Que bueno, ya con esto nos estamos adelantando un poquito, ¿no? A muchas de estas preguntas que fui preparando, ¿no? Que fuimos como platicando, inclusive antes de empezar a grabar. Sí. Que tiene que ver tanto con la política como con la transmisión del psicoanálisis, cómo ha sido a lo largo del tiempo y con la hegemonía, ¿no? Que eso claro, es un tema muy fundamental, importante, ¿no? Bueno, ya nos estás platicando, yo más o menos no sabía parte de la historia del inicio, ¿no? Pero impresionante, ¿no? Creo que ahí surgen muchas preguntas que podríamos hacer, que podemos inclusive hacerlos ahorita o en programas más adelante, ¿no? Si se da la oportunidad, ¿no? Pero, ¿cómo has visto la diferencia en la transmisión de psicoanálisis a lo largo de este tiempo, ¿no? De cuando tú empezaste con esta historia tan bonita, tan maravillosa, que se escucha que lo disfrutaste muchísimo, ¿no? Estar todo el día en la universidad, de principio a fin, y tratar de no parar y continuar al día siguiente, ¿no? Me imagino un montón de pláticas que seguramente me hubiera encantado escuchar también, ¿no? Y has pasado por varias escuelas, por varias instituciones, ¿no? Sí. Y también, no únicamente como alumna, sino como alguien, una profesora que ha enseñado a muchas personas, ¿no? Has transmitido el psicoanálisis con gran pasión
o al menos yo así te recuerdo de las primeras conferencias en las que te escuché, si es que quién habla con tanta pasión de esto, ¿no? Y eras tú, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto estos cambios que ha habido a lo largo del tiempo de la transmisión del psicoanálisis? El movimiento psicoanalítico y el psicoanálisis en general siempre ha sido un espacio abierto a la disputa y a la renovación, ¿no? Según la cultura, ¿no? En Argentina hay un movimiento psicoanalítico muy, pero muy importante, ¿no? Hay una escuela muy grande en cuanto al psicoanálisis, hay una densidad de psicoanalistas en Argentina, ya sea en Buenos Aires, ya sea en Rosario, ya sea en otras provincias, sobre todo el psicoanálisis lacaniano. Eso es fundamental. Después, en estos últimos tiempos, hay una cierta apertura hacia un otro psicoanálisis que tiene que ver más con los feminismos, tiene que ver con los movimientos queer, tiene que ver con la interseccionalidad. Eso en Argentina. En México me parece que el movimiento psicoanalítico ha sido más heterogéneo. ¿Qué quiero decir? Con esto empieza con las corrientes clásicas, Freud, Klein, Lacan. Hay una apertura, hubo ya desde hace años, de escuelas lacanianas aquí en México, pero lo que más me gusta de México es el movimiento actual. El movimiento actual en México hace que haya espacios de reflexión más politizada. Sobre todo desde las epistemologías que se pueden llamar las epistemologías del sur. En México se trabaja mucho el psicoanálisis y las violencias, el psicoanálisis y la migración, ¿no? Hay una apertura, inclusive la gente que es de arte, la gente de teatro, está muy interesada en ciertos temas del psicoanálisis que abonan al arte, que abonan a la literatura, que abonan a otras ciencias. ¿Tú ves diferencias entonces de cómo se transmite el psicoanálisis en Argentina, cómo se transmite el psicoanálisis en México y a lo largo de los años, ¿no? 2000, 2010, 2020, ya estamos en 2025. Sí. ¿Tú has visto también una transformación? Total, una transformación que va hacia un psicoanálisis decolonial y depatriarcal. ¿Y qué es eso? Eso es hablar de un psicoanálisis que ya no es el psicoanálisis hegemónico, el psicoanálisis eurocentrado, el psicoanálisis solamente de diván, de consultorio privado, el psicoanálisis que se decía, o se dice siempre, creo yo, ¿no?, que es para una élite. Bueno, yo creo que habemos psicoanalistas ubicados en una plataforma que puede ser esa, ¿no?, y en otra plataforma estamos, o estoy, del lado del psicoanálisis que no es hegemónico, que es un psicoanálisis que busca una renovación, que es un psicoanálisis que no patologiza, que es un psicoanálisis que interviene y se pregunta, ¿no?, por los derechos humanos, también por el tema de las migraciones, por el tema de la política, haciendo una diferencia entre la política y lo político. Y ahí entraría en lo político lo inconsciente.
que más adelante voy a Ya desarrollar. la siguiente pregunta. Sí, solo quiero nombrar algunos autores muy relevantes que están en esta parte del psicoanálisis no hegemónico. Uno que a mí me encanta y que se los comparto es Fernando Ulloa. Y Fernando Ulloa es un psicoanalista que trabajó muchísimo en Argentina en la época del proceso militar, ¿no? 1976, en esa época tan difícil de tantos desaparecidos en Argentina. Bueno, Ulloa, psicoanalista, trabajó con las madres de Plaza de Mayo, buscando a los hijos de los desaparecidos. Él propone, y es referente para estudiar, porque propone una articulación entre lo que es política y psicoanálisis, ¿no? Y habla de un dispositivo muy interesante, porque habla del dispositivo ternura. Y Ulloa dice, bueno, que la ternura es un concepto político, que la ternura nos ampara de la encerrona trágica. Así lo nombra Ulloa. Y él habla entre la diferencia de se es analista o se está analista. Eso después se articula, yo creo, ¿no? Con lo que nombra Lacan sobre el objeto A, ¿no? O sea, no se es analista todo el tiempo. Eso quiero decir. Otro autor de referencia es Patricia Gerovici, otra argentina muy contemporánea, que Patricia trabaja con la población trans. Ella habla del SINTOM o SANTOM como una operación que no se puede descifrar, ¿no? Pero que es una operación que hace la vida que sea más vivible. Bueno, eso para puntuar algunas cosas. Otros, lo digo rápidamente, otros autores que se pueden trabajar es Elizabeth Danto, lo digo, bueno, que habla de esta parte de Freud, de la entreguerras, ¿no? Donde Freud, y si uno lo ve con atención a las lecturas de Freud, había un Freud que trabajaba en favor, vamos a decir, de los derechos humanos. Y algunos de los seguidores de Freud, inclusive Freud, en esa época hizo unas clínicas comunitarias donde se ofrecía el psicoanálisis, un psicoanálisis como para el pueblo. Y eso lo hizo Freud y lo dice muy bien Elizabeth Danto en sus libros, ¿no? Ian Parker, otro psicoanalista interesante para leer. Claro, él hace una crítica desde el marxismo. Después Paul Preciado, con todos sus libros, ¿no? ¿Qué les digo? A ver, desde Texto Yonki, después tiene Un departamento en Urano, Disforia Mundi, el monstruo que os habla, y el monstruo que os habla es un texto muy chiquito, fundamental, del 2019, en donde, te digo esta anécdota y ya pasamos con otra pregunta, pero me gusta mucho porque nos hace pensar en cómo nos posicionamos ante un texto de psicoanálisis, o sea, ante la teoría, ante una epistemología clásica y una epistemología del sur. Y esto es una cuestión de lo político
diferente, ¿no?, a la política de lo político y una cuestión ética. Entonces resulta que en el 2019, digamos que Beatriz Preciado, bueno, ahora es Paul B. Preciado, levanta olas, más que ola, hace un tsunami. ¿Por qué? Porque está dando una charla, una conferencia ante muchos psicoanalistas de la escuela freudiana. Y entonces cuando Paul se presenta, dice buenos días, buenas tardes, señoras, buenos días, buenas tardes, señores, y agrega buenos días, buenas tardes para los que no son ni señores ni señoras. Y ahí se levantó el tsunami, no lo dejaron terminar la exposición, se tuvo que levantar porque lo abucharon. Y entonces él escribe este librito que es en realidad la conferencia que no habían dejado terminar de escribir. Y ahí él o ella plantea, ¿no?, un psicoanálisis renovado, un psicoanálisis que salga del closet. Mencionamos que no más querías decir esto para pasar a la siguiente pregunta, pero estamos ya en la siguiente pregunta, ¿no?, que tiene que ver con el psicoanálisis como subversivo, el psicoanálisis que surge para enfrentar cierta hegemonía en el mundo en 1900 con Freud, que va a romper cierta tradición filosófica, ¿no?, de un sujeto completo a un sujeto dividido, ¿no? Se da el tercer giro copernicano y surge el psicoanálisis. Sí. Y actualmente parecería que eso que nace como subversivo se vuelve hegemónico, ¿no?, dentro del psicoanálisis. Sí. Y hay ahora movimientos que tratan de subvertir el psicoanálisis en ese sentido de romper, ¿no?, con la hegemonía dentro del psicoanálisis, cuando el psicoanálisis no tendría que tener hegemonía, claro, ¿no? Claro. Sino se trata de la escucha, ¿no?, de escuchar, ¿no? Y llama la atención que no hayan querido escuchar, o que no quieran escuchar algunos psicoanalistas lo diferente o algunos discursos, cuando pues es nuestra labor, ¿no? Tendríamos que escuchar, ¿no? Claro. Entiendo que a lo mejor no todas las teorías nos van a gustar, va a haber algunas que sí, va a haber algunas que no, ¿no? Sí. Supongo que nos vamos identificando con alguna escuela, con algunas ideas, con una tendencia. No podemos estar a favor al 100% de todo lo que dijo un autor, pero pues tampoco se trata de estar en contra de todo lo que dijo un autor, sino simplemente de ir escuchando e ir posicionándonos en aquello que nos podría hacer sentido, ¿no? Claro. Pero si no escuchamos, claro, no hay posibilidad eso es de terrible. elegir, ¿no? O de poder ir por ahí. Y de ahí viene esta pregunta, ¿no? De la subversión. De la subversión, o del psicoanálisis hegemónico contra un psicoanálisis no tan hegemónico, subversivo. ¿Qué piensas de todo esto que voy diciendo? No, me encanta lo que decís, ¿Sabés qué creo yo? Hablando de la hegemonía o de la no hegemonía y de la subversión, es que yo me pregunto cómo se lee a Freud, cómo se lee a Lacan, ¿no? Porque si uno lee a Freud de manera exhaustiva, detenida, ya había un Freud, cuando digo de estos de las clínicas comunitarias, ahí había un Freud subversivo, ¿no? Y después, específicamente en la teoría, cuando Freud, digo yo, vos decime si yo estoy mal. Yo creo que no hay discurso. Acá estamos. ni positivo ni negativo. Va bien. Es que, a ver, Felipe, cuando uno lee a Freud y lee la formalización del inconsciente, eso ya es un acontecimiento, eso que dicen el descubrimiento del inconsciente, bueno, de Freud, eso es ya un acontecimiento subversivo, ¿no? Ya, después, cuando vamos a un Freud de 1905, sobre una teoría sexual,
Otro Freud subversivo, hasta yo me animo a decir un Freud queer, porque ahí en ese texto habla del niño perverso polimorfo, ¿no? Entonces ya habla de una pulsión, ¿no? Que no es heteronormada, ¿no? Entonces yo digo, a ver, ¿cómo se piensa el complejo de Edipo? Que ahí entra Lacan, en donde va a hacer un desplazamiento del complejo de Edipo de Freud a un complejo de Edipo más establecido en los registros, ¿no? Y no tanto en los personajes. Eso también es subversivo, ¿no? Cuando Lacan hace, creo yo, las fórmulas de la sexuación, también hay un Lacan subversivo, un Lacan también, también caótico, ¿no? Y después está, yo creo que el tema de la posición del analista, ¿no? Que tiene que ver, sí, con una subversión y con una ética. ¿Dónde vos te ponés? O sea, porque la pregunta es, bueno, ya estudiaste, estás haciendo tu análisis particular, todas estas cosas son esenciales, leyendo, ajá, ¿y ahora qué? ¿Te vas a institucionalizar o no te vas a institucionalizar? Es una pregunta que a uno creo que le golpea, le toca. Porque entonces, ¿cómo hacemos? ¿Desde qué lugar hacemos una transmisión del psicoanálisis? Claro, uno siempre está hablando y está hablando desde la posición que uno tiene. Pero es que la cuestión de la institución es muy fuerte, ¿no? O sea, sí. Es complejo, ¿no? Porque implica muchas cuestiones, ¿no? Y al menos yo he decidido hasta el día de hoy no institucionalizarme, no irme a alguna asociación. No lo descarto que en algún futuro, pero siento en estos momentos de mi vida que a lo mejor perdería cierta libertad al institucionalizarme, porque ya tendría que estar apegado a muchas ideas, a muchos estatutos, a muchos lineamientos que la institución transmite y que corrige, ¿no? Por eso me da mucha risa que digas que te digo si estás mal, porque no puedes estar mal, no hay una posición de bien o mal del psicoanálisis, ¿no? Pero parecería que dentro de la institución, en algunas, no puedo decir que en todas, porque yo desconozco, pero sí hay una visión de esto está bien, esto está mal, y hay mucha moral de repente también dentro de las instituciones, y algunas, y como que se pierde cierta esencia de libertad dentro de una institución. No sé si estoy diciendo barbaridades, puede ser que sí, ¿no? Puede ser escandaloso, pero al menos es lo que yo he visto a través de las experiencias de amigos, amigas que han entrado a instituciones, y que tampoco digo que esté mal, ¿no? Es otra forma de posicionarse, ¿no? Y es una forma en la cual también se puede vivir el psicoanálisis, que también es válida, pero sí pienso que hay cierto rigor que impide la libertad individual del psicoanalista. No sé si pueda ser individual, sí. Pero donde como que, al menos es mi punto de vista hasta hoy, ¿no? Donde no hay la posibilidad inclusive de un propio, darle continuidad a tus propias ideas o no sé, ya estoy yo aquí diciendo muchas cosas que quizás no debería decir. ¿Tú cómo lo ves? Pues bueno, yo podría decir algo que me parece que a lo mejor golpea, pero bueno, sí, las palabras siempre golpean, ¿no? Y no hay, el psicoanálisis es un tema que tiene que ver con las palabras, ¿no? Y bueno, ninguna palabra que uno diga es neutral. Entonces acá, tanto vos como yo nos estamos jugando. Nos estamos jugando en la palabra. Pues la cuestión de la institución mata el deseo. Eso pienso.
Cuando uno no está institucionalizado, sí, hay un trabajo desde el borde, sí, desde los márgenes, pero bueno, en los dos hay efectos, la verdad. Ninguno está ni bien ni mal, pero bueno, hay un efecto si vos te institucionalizás y estás ahí en una escuela, en una institución que tiene ciertas reglas, ¿no?, a las cuales uno se tiene que acomodar. Y aquí, del lado en donde uno no se institucionaliza, hay un rigor epistemológico, eso es importante. Acá hay un rigor epistemológico en la institución, hay un rigor, una epistemología. Acá, del lado de la no institución, también hay un rigor epistemológico, pero diferente, ¿no? Diferente. Como decía, las epistemologías del sur, o se arman otras epistemologías que vienen desde la lectura de otros autores. De hecho, salta ahora, ¿por qué Lacan, hablando de lo subversivo y de lo institucional y no institucionalizado, Lacan habla de los matemas y habla de la topología? ¿Y para qué lo hace? Lo hace para arrancar estos conocimientos que vienen inclusive de toda una plataforma muy biologicista, y entonces fabrica un matema para, el matema dice lo imposible de decir. Y bueno, ya no sé para dónde voy. Me parece perfecto, o sea, igual no buscamos una linealidad. Ni tampoco acabar un tema, ¿no? Yo creo que este tema de la institución es infinito, sí, porque hasta cierto punto también hay la necesidad, ¿no?, de como gremio, como psicoanálisis, pues también unificar en cierto sentido, como para tener una fuerza para enfrentar un mundo que reduce el espacio del psicoanálisis, que esto sería otro tema, ¿no? Entonces ahí es complejo, complicado, ¿no? Sí. A nivel mundial, yo creo que ahora el psicoanálisis se las tiene que ver con el avance muy pronunciado de las neurociencias. De la IA también, ¿no? Sí, de la IA también, de la salud mental, porque el psicoanálisis no tiene que ver con la salud mental, el psicoanálisis tendrá que ver con el inconsciente y con otras dimensiones, pero no con la salud mental. Claro, aunque rompiendo con la posibilidad de pensar una salud que normativice, ¿no? O sea, tampoco es que busquemos como psicoanalistas perjudicar, ¿no? A quien viene, ¿no? O sea, si bien no buscamos una normatización en cuanto a salud mental, sí se buscaría que tenga cierto sentido nuestra disciplina, que va a ayudar a que la persona que venga tenga la posibilidad de vivir mejor su vida, ¿no? Exacto, yo creo que si el psicoanálisis sirve para algo, para un cambio de posición subjetiva, eso ya es fundamental, y para que la vida sea un poco más vivible. O sea, ¿qué es un psicoanálisis alto? El fin de análisis, ¿qué sería? ¿Cómo hacemos arreglos con el goce? O con nuestras formas de gozar. Y eso es mucho. Eso es lo que te hace tener una vida más vivible. No es que te va a curar, es que uno, a través de un recorrido analítico, aprende sus formas de gozar. Que disfrute más la vida. Claro, ¿no? exacto. Bueno, hablando de subjetividad y IAS y todo esto, pues está la siguiente pregunta, que bueno, yo muchas veces cuando hago un video, yo me arriesgo, ¿no? Yo digo mis dudas, yo planteo mis dudas, ¿no? Y muchas veces mi forma de hacer mis videos no va en dar como
algo que ya pensé mucho, sino algo que simplemente escribí cuando hice el guión, me salió y lo planteo, ¿no? En esto, pues evidentemente, sobre todo cuando en los últimos años o en el último año me he metido un poquito más al estudio de Lacan, surgen dudas que yo tengo y que lo planteo, ¿no? Y que muchas veces te he mandado alguno de estos videos a ver qué me dices, porque pues yo busco también construir algo, ¿no? O resolver algunas de estas dudas, a ver si lo planteo, alguien me comenta, estás completamente mal, es de esta manera, y me clarifica, ¿no? También se puede, claro. ¿no? Entonces, buscando esas respuestas, una vez te mandé un video donde hablaba de algo que Lacan nos dice en el seminario 2, a la última clase, terminando, donde se busca purificar cierta subjetividad del analista, ¿no? Esto a mí me hace ruido, ¿no? Porque pues precisamente el psicoanálisis, hasta cierto sentido, ¿no? También construye subjetividades, pero rompiendo la del analista, y surgió mi duda, ¿no? Lo planteo, te lo paso y tú me respondes algo que lo he planteado con varios psicoanalistas lacanianos y me han dado su respuesta, ¿no? Pero sigo sin comprender del todo esto. Pero ya que estás aquí, ¿por qué no te lo pregunto? Dale. Tú me respondiste que Lacan en el seminario 10, ¿no? Nos dice que al psicoanalista le vacila el fantasma, ¿no? ¿Qué es esto? Muy bien. Ay, a mí me fascina el seminario 10, el seminario de la angustia. Y voy a responder de dos maneras. Al psicoanalista le vacila el fantasma. Muy bien. Es que en ese seminario, Lacan se pregunta una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Y dice, la angustia que tiene el analizante es la misma angustia que tiene el analista. Y bueno, después de leer todo el seminario, porque no te hace la pregunta y te deja ahí en suspenso, creo que para que la respondas vos, pero él también la responde. Y Lacan dice, bueno, pueden pasar dos cosas. Del lado del analizante, la angustia lo lleva al clonazepam, ¿no? Sí, al clonazepam, a un psiquiatra, a un médico, ¿no? Y en el mejor de los casos la angustia lo manda a hacer un análisis. Bueno, eso del lado del analizante. Y del lado del analista, Lacan dice, claro que al analista le vacila el fantasma, algo se le mueve, es tocado, ¿no? La neutralidad, que es un concepto universal, ¿no? La neutralidad no existe. Lacan dice, bueno, cuando al analista le vacila el fantasma, y lo dice en el libro, lo manda al análisis control. Bueno, sería aquí la supervisión, ¿no? Que también es amplio el tema de la supervisión. Esa es una respuesta. Otra respuesta que a mí me gusta un poco menos, pero bueno, es que en el momento que al analista le vacila el fantasma, puede ser porque pero no lo sabemos, que ese analista, no sé, no haya terminado su análisis, no sé, alguna cuestión que de alguna manera lo trastoque su función, yo podría decir, su función como analista. O sea, el analista no puede estar todo el tiempo ahí presente como un objeto A. Si en algún momento al analista le vacila el fantasma, creo que es la oportunidad para expandir una sesión de análisis, para no hacer una mezcla, porque el analista trabaja sin fantasma con el fantasma del analizante, creo yo. Bueno, aquí ya hay dos respuestas.
quizá podría haber una tercera, Sí. porque algo que he visto es que hay varias maneras de leer a Lacan, ¿no? Sí, Hay sí, diferentes sí. posturas y no hay una totalidad, y desde ahí podríamos preguntarnos si existe la posibilidad de hacer una escuela lacaniana hegemónica cuando hay infinidad de formas de leerlo y cada quien trae su propio... Claro, es como uno lee, ¿no? Porque uno lee y no lee de una forma pelada, digo yo. Claro. Lee desde de su recorrido, desde su historia, ¿no? Desde la manera en que ha absorbido este conocimiento, ¿no? Y una de las respuestas que me dieron, ¿no? Sí. No quiero mencionar quién para no Sí, el revuelo ni mucho menos, pero sabía de lo que hablaba, ¿no? Él me mencionó que también se podría relacionar con el fin del análisis cuando en la fórmula del fantasma el losange se llega a abrir, sí. ¿no? Sí. Y ahí vacila, sí. ¿no? También sí. permitiendo un movimiento, el claro. atravesamiento del fantasma, ¿no? Sí, el movimiento como para que tiene que ver con el atravesamiento del río del Rubicon, ¿no? Ajá, todo esto que es muy eurocentrista quizá, pero ¿tú qué dices? ¿Eso se podría relacionar también con el vacile del fantasma? De que vacile el fantasma de pronto en el analizante, no en el analista. Como fin de análisis del analizante que se vuelve analista. Claro, ahí hay este cambio de posición subjetiva, ¿no? Uno o alguien entra a análisis como analizante y se autoriza, ahí puede venir una especie de vacilación, de cierto, inclusive conflicto, ¿no? Porque ahí el analizante es el que se autoriza a sí mismo a ser analista. Ahí podría haber un movimiento, ¿no? De que vacile el fantasma, ¿no? De atravesamiento del fantasma, de ya analizante, poder leerse, hacer estos arreglos con la forma en que él mismo hace lazo, ¿no? Que son la forma de hacer lazo en los 4 discursos de Lacan, que ahí están en el seminario 17. Ahí está en el reverso del psicoanálisis. En el reverso del psicoanálisis. Y también con qué sé yo, una pregunta, yo creo que hace movimiento, ¿no? De vacilar y también de basculación. Es ¿por qué alguien decide ser analista? Si va a estar, no sé, 8 horas, vamos a poner, 9 del día escuchando cosas terribles, cosas horribles, ¿por qué entonces uno quiere estudiar eso? Bueno, para ello está la única respuesta que uno puede tener es esa que surge desde el diván, ¿no? Porque tiene que ver con el deseo, pero el deseo no es un querer, porque el querer es una mascarada del deseo, y el deseo es una potencia, ¿no? Y bueno, es un proceso y todo un andamiaje teórico, clínico importante, porque uno se va haciendo en el diván, pero también se va haciendo y se va subjetivando con la lectura que uno hace. Como verlo desde el empuje de la pulsión, ¿no? Como claro. Esa potencia, ese empuje, el drang, ¿no? Que Exacto. marcan las pulsiones y sus destinos, ¿no? Sí, sí. Más en ese sentido del empuje, ¿no? Que es constante. Sí, es un empuje constante y trastabillante, ¿no? Que trastoca al sujeto, que lo conmueve. Y ahí en Freud hay algo importante que me gustaría traer a colación, ¿no? Porque ahí menciona a Mefistófeles, ¿no? Al Fausto de Goethe. Sí. Y como esa forma de empuje que está constantemente y lo remarca desde el arte, ¿no? Sí. Lo menciono como para lo que vamos a hablar posteriormente, ¿no? Ahorita vamos de arte y psicoanálisis, pero antes la última pregunta, ¿no? Que tiene que ver con
¿se consigue reducir la subjetividad del analista? ¿Se consigue reducir la subjetividad en psicoanálisis a través de los matemas, a través de la lógica matemática, a través de las operaciones lógicas, la topología? ¿Se reduce? No. A ver. Me quedé pensando. Yo no, por lo menos yo no creo que se pueda reducir la subjetividad. Y creo que de alguna manera, bueno, todo esto lo trabaja Lacan, ¿no? Creo que cuando surge algo del orden de la subjetividad, puede ser del orden del fantasma, del propio analista, es justamente ahí donde aparece el analista como persona y no como función. Entonces, cuando el analista aparece como persona, creo que es el momento justo de expandir una sesión. Ya sea que la sesión tenga 5 minutos, 10 minutos o lo que sea, ¿no? Porque ¿por qué no se puede reducir la subjetividad del analista? Y porque el analista es un sujeto parlante, está atravesado por la palabra, también en realidad eso es un sujeto dividido, ¿no? Entonces uno tiene que cumplir una función de objeto A, no quedarse, esto quiero decirlo porque es importante, en el sujeto supuesto saber. Del sujeto supuesto saber hay un salto, digamos, cuántico hacia ocupar la función de objeto A, que si lo articulamos con lo que yo decía al principio de Ulloa, eso es el estar analista, ¿no? Entonces, cuando uno se sale de ese lugar, de ese estar analista, es mucho mejor expandir una sesión. Sí. Ok, entonces la subjetividad del analista va a estar, pero no debería estar presente cuando hace su labor, ¿no? Sí, claro, cuando está cumpliendo con la función de analista. Ok, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente pregunta, pero esta sí te la quiero leer, ¿no? Por lo que sí. Escribí, que a lo mejor es una barbaridad también lo que escribí, pero sí quiero ir un poquito a la letra con esta pregunta, que dice, ya entrando en lo que mencionaba de psicoanálisis y arte, real, simbólico, imaginario, ¿no? Vamos. Escuché por ahí que cuando lo simbólico impacta con lo real o en lo real, produce una imagen, ¿no? También que el saber se mueve en imágenes con sentido simbólico y que el símbolo es un agujero, ¿no? Uh-huh. Que la verdad está en lo real y que es imposible, inaccesible, que se bordea. La letra es lo que hace literal entre el goce y el saber, ¿no? Que, bueno, esto está del seminario 18, lo de la letra. Y ¿se podría pensar el arte a través del nudo borromeo? Bueno, a ver, hay dos formas, yo creo. Una, si se puede pensar el arte a través del nudo borromeo, sí, claro, se puede pensar el arte como un acontecimiento en donde en cada obra hay un registro que tiene preeminencia. Por ejemplo, hay ciertas obras de arte en donde hay preeminencia del imaginario, hay otras obras de arte donde hay preeminencia de lo simbólico o preeminencia del registro de lo real. A mí particularmente me han atraído, digamos, todas las obras que tienen preeminencia de lo real. Hay un texto, bueno, como varios textos en el seminario 11, ¿no? Un capítulo que habla de la anamorfosis. Ajá. Es bien interesante porque la anamorfosis tiene que ver con la psique y tiene que ver también con la pulsión, la pulsión de muerte, ¿no?
Y Lacan dice algo que me parece muy terrible. Bueno, hay en Lacan muchas cosas que me parecen terribles, pero que de pronto nos trastocan tanto que nos hacen pensar. Entonces él decía que toda obra de arte tiene que tener un poco de pulsión de muerte para que esa obra sea elevada a la categoría de veramente obra de arte, ¿no? Y vos decís, los 3 registros, claro, los 3 registros cuando están anudados, sí, desde ahí se puede pensar el arte en esas 3 dimensiones. Yo he estudiado más el arte como una forma de operación, no un arte que expresa o transmite algo, sino el arte como letra, fíjate, el arte como litoral, el arte como acontecimiento de lo real. Que bordea. Sí, que bordea algo, inclusive el arte como sintóm o samtóm. Solo en el nudo Borromeo, ahí podríamos tener o pensar el arte como síntoma, como un mensaje, ¿no? Como un acontecimiento de transmisión. Pero yo creo que ahí estaríamos en el inconsciente estructurado a la manera de un lenguaje. Acá la obra de arte a la manera de un lenguaje. ¿Sí? Pero acá en el Santóm sería el inconsciente como escritura, el inconsciente como lo otro, el inconsciente como lo real. Y entonces acá la obra de arte viene a decir eso que vos estás diciendo, que bordea algo. No dice nada, porque está del lado de la letra. Estaría del lado del significante. Tendríamos que hacer la diferencia entre significante, que está más del lado de lo simbólico, y la letra, que es un tema que tiene que ver con lo real y con poder hacer litoral. Escritura. Ajá. Ok, y bueno, pensando en esto que mencionas, estas obras que a lo mejor van más hacia lo real, hacia la pulsión de muerte, quizá hacia un representante de la representación, ¿no? De la pulsión, sí. Podríamos pensarlo. ¿A quién pondrías por ahí? ¿Las pinturas negras de Goya? Sí, las de Goya, totalmente, ¿no? Que está del lado de una escritura, ¿no? Goya, Francis Bacon, Feliz, ¿no? Sí, también. Otro, Egon Schiele, a mí me gusta mucho. Hay una pintora argentina, Indiana Castillo, que también, justo que hace este tipo de trabajo. También hay ese trabajo de ese intento de bordear lo real, ¿no? Bueno, ya entrando en psicoanálisis y arte, ¿qué es para ti el psicoanálisis y arte? ¿Considerarías que ahí se juega algo de la clínica en este psicoanálisis y arte? ¿Consideras que hay funciones clínicas que se pueden transmitir? Bueno, ya mencionaste la transmisión, pero ¿habría algo más? Primero tendría que decir que yo hice el doctorado de psicoanálisis y arte porque me parecía y sentía que me faltaba algo, y me parecía que ese algo tenía que ver justamente con el arte, que es el arte dice más del sujeto que la propia teoría psicoanalítica. Me parece que hay una amplitud en el arte, y también, bueno, en el arte sí, de la pintura, ¿no? Pero también tenemos el teatro, pero también tenemos la literatura. Si eso, todo eso es arte,
hace que el psicoanálisis y pensar el psicoanálisis y pensar al sujeto se amplíe muchísimo más. El arte como función de cierta operación, ¿no? Lo que impacta del arte es lo que trabaja en psicoanálisis, lo voy a decir así. No sé si me di a entender. Pues a mí me parece maravilloso, pero bueno, no sé, algo que se me está ocurriendo mientras ibas hablando es cómo yo llené de referencias artísticas a mi psicoanalista cuando me estaba analizando. Sí. Como que siempre llevaba algo, sin querer, ¿no? Me salía, ¿no? O sea, como que lo sacaba, ¿no? De repente canciones de Joaquín Sabina, de repente una pintura, de repente inclusive hay un artista que pues parecería no representa tanto, ¿no? Que es Rothko, que son planos de color, que a mí me vuela la cabeza, ¿no? O sea, y era parte de lo que llevaba y trabajaba ahí, ¿no? Canciones de Nacho Vegas, canciones de Joaquín Sabina, como cosas en donde yo iba manifestando lo que me iba sucediendo, se podría decir así, lo que iba aconteciendo, encontraba un posible, falso representante de la representación, donde plasmaba algo, ¿no? A través de esto que hablaba, ¿no? Y obviamente ya después lo analizábamos, ¿no? Claro. O sea, de eso se trata, ¿no? Claro, y yo creo que vamos a decir así, a ver, vamos a pensarlo. Creo yo que el armado, la fabricación misma del dispositivo analítico es un arte, es una performance, es algo performativo, algo que si bien tiene ciertas reglas mínimas, es algo que en continua transformación, ¿no? Y eso me parece que entonces nos hace pensar que el psicoanálisis, lo voy a decir así, tiene un pie del lado de la epistemología y el otro pie del lado del arte. Me encanta. Yo creo que eso así lo puedo decir, porque es muy amplio y muy difícil de poner en palabras, ¿no? Claro, pero esto que mencionas se ve en todo el psicoanálisis, bueno, al menos en Freud y en Lacan, cómo han tomado del arte. La transmisión, sus libros, todo viene plagado de referencias de arte, ¿no? Desde los primeros trabajos de Freud surge Mefistófeles, claro, y no lo deja hasta el final de su obra, ¿no? Como que va manifestándose y agarra un montón de obras de arte, ¿no? Y al mismo tiempo Lacan en cada seminario plaga la carta robada, que te mandé mi video, donde pues es con lo que empieza, ¿no? Sus escritos, ¿no? James Joyce, ¿no? Y ahí el arte hace de cuarto nudo en Joyce. Claro. ¿No? Bueno, pues me parece que más o menos vamos... no sé si cómo andamos, pero bueno. Pues yo muy bien. No sé cómo van ustedes allá en casa. Pero bueno, a ver, las últimas preguntas es... bueno, es que ya más o menos lo fuimos hablando, que es lo inconsciente como escrituras. El arte puede hacer escritura. ¿Qué aporta el arte en la clínica? ¿No? Y si el psicoanalista debería... no únicamente leer teoría y su análisis y las supervisiones o el psicoanálisis de control, sino si también debe de plagarse de arte, ¿no? Totalmente, ir al teatro, a los museos, a los teatros mutantes, a los museos mutantes, todo el tiempo. O sea, yo creo que el psicoanálisis, la teoría pelada, no alcanza. ¿Considerarías que hay psicoanálisis sin arte? No. O sea, si hay un psicoanalista que dice, yo soy muy pragmático, yo me voy a la teoría, yo me voy a ver esto y trabajo desde el síntoma y como muy psicopatológico, que he escuchado por ahí, saludos, pero ¿cómo ves este tipo de práctica? Esa práctica, ahí me metiste en un lío porque mejor, digamos, bueno,
esos psicoanalistas eligieron esa manera de leer. Ahora, a ver, hay otras maneras de leer el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica, desde un lugar más subversivo, ¿no? No sé, yo creo, y creo que otros psicoanalistas piensan igual que yo, en donde la teoría no puede estar, no ser pelada, en que hay que leer el psicoanálisis desde otros lugares, así muy importante el lugar del arte, hay que ir, meterse, empaparse con el arte, ¿no? También con la historia, con la filosofía, estudiar desde otro lado, desde donde uno no quede en un marco normalizado, frío, estructurado, creo. Es que yo creo que hay una función ahí también del arte en cuanto a la posibilidad que podría tener el psicoanalista como capacidad de escuchar o de mirar, de contemplar el dolor humano, ¿no? El dolor humano, sí, el sufrimiento, el sufrimiento social. Ajá, como que eso es algo que desde mi punto de vista se tendría no únicamente que tener como algo con lo que se nace, sino algo que también se puede desarrollar, algo que se puede ampliar y que quizá por medio de la contemplación artística podremos llegar a sensibilizarnos, sí, ¿no? claro, ¿no? Para poder escuchar ese dolor que siempre va a estar detrás del síntoma. No podemos considerar que un síntoma es sin dolor, sino que el síntoma surge frente al dolor y que es parte de nuestra labor escuchar el dolor, ¿no? Y si eso es lo que hace el psicoanalista, pues habríamos que desarrollarlo. Yo creo que donde se desarrolla es en los museos, en el cine, en el teatro, inclusive en la arquitectura, la danza, totalmente. Cualquier dimensión del arte, hasta los videojuegos yo podría entrar por ahí a decir, pues ahí también se mueve parte de representaciones del dolor. Claro. Y el poder vislumbrarlo, ¿no? Es parte de, además de que van a haber muchos analizantes, muchos pacientes que te van a traer, ¿no? Claro. Referencias de la película que está de moda, claro. referencias de alguna obra artística, algún videojuego, ahora actualmente una serie de televisión, ¿no? Y que pues, yo creo que si ahí podríamos pensar con Lacan desde el seminario 16, en la clase 14, donde habla de cómo hay cierta representante de la representación en el arte, ¿no? A grandes rasgos, no estoy dando a detalle, podríamos tener como parte de la formación el adentrarnos, ¿no? A estas posibles representantes de fallidos, ¿no? Evidentemente. Yo creo, Felipe, que es todo eso que vos decís, y creo que también es... Freud escribe la psicopatología de la vida cotidiana, y bueno, es eso. Bueno, de esa manera yo lo leí, por eso lo nombro de esa manera. Es el recorrido de vida que uno tiene y las experiencias de vida que a uno lo van tocando, las pérdidas, ¿no? Van haciendo que alguien pueda escuchar de otra manera y pueda escuchar en el analizante algo distinto de lo que está diciendo. Y claro, sí, el tema del arte, yo me acuerdo cuando, voy a decir esto que creo que ejemplifica bastante bien, cuando vino Teresa Margolles, es una artista mexicana, que hacía cosas muy terribles en el arte, muy fuertes, ¿no? Ahora Teresa Margolles se ha sutilizado bastante más, pero hace unos cuantos años, cuando vino aquí al Museo del MUAC,
yo fui a ver su obra y en la parte de arriba del museo hay un salón que es de vidrio y tenía puesto todo pastito en el suelo y salían unas pompas de jabón que se veían con el sol preciosas. Entonces uno, claro, no lee después. Eso es bien interesante. Y entonces, claro, uno jugaba y saltaba y las pompas de jabón chocaban en el cuerpo, en la ropa, ¿no? Entonces, cuando salgo, veo y leo y dice, estas pompas de jabón están hechas con el agua con que se lava a los cuerpos en la CEMEFO. No. Eso ejemplifica cómo el arte da cuenta de lo real, ¿no? Y que lo real está en la vida cotidiana y que lo real está mientras jugamos en eso que te fascina, que te encanta, pero que es un encuentro con lo real. Yo quería ir a mi casa en un helicóptero, o sea, a sacarme toda la ropa, claro. Porque me impresioné totalmente. Ahí está como toca el arte, ¿ves? El roce, ¿no? Sí. Bueno, Sonia, pues muchas gracias por todo esto. Todavía nos faltan la pregunta más importante y evidentemente creo que aquí nos ha faltado hablar un poco más de la topología, ¿no? Pero si tú me lo permites, te invito en un otro momento, ¿no? Claro. Necesito quizá sí. mes y medio, ahí vamos viendo, o menos, ahí vemos, sí. Para hablar de topología, ¿te parece bien? Sí, me encantaría. Lo que quiero decir es que todo esto que hablamos, después si los que nos están escuchando necesitan las referencias, esas referencias se las puede mandar para que no quede en un nivel coloquial. No, lo ponemos en la pantalla en la edición y en la descripción de este video van a ver las referencias. Claro, que has eso dicho. es muy importante. Las pasas y ahí las vamos poniendo para que queden asentadas. ¿vale? Sí. Pero bueno, vamos a la pregunta más importante, ¿no? Que pues es, yo creo que parte de la transmisión, ¿no? Y parte de la lucha que yo trato de hacer frente a un movimiento hegemónico que trata de reducir el psicoanálisis a una pseudociencia o que no es algo importante, que yo pienso que el psicoanálisis tiene una potencia y una función impresionante y para eso mi pregunta es, ¿qué sería tu vida sin psicoanálisis? Bueno, sí, es una pregunta muy fuerte. Yo sin el psicoanálisis no tendría vida, ¿no? Porque, como te decía hace un ratito, el psicoanálisis es como un veneno que te toca, y se mete en el cuerpo y ya, aunque sea un veneno, no lo podés dejar. Y creo que no lo podría dejar porque para mí el psicoanálisis tiene todo un tema de acontecimientos en mi propia vida. Yo empecé a hacer allá en Argentina psicoanálisis cuando tenía 10, 11 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé otra cosa, no sé otra cosa más que transmitir el psicoanálisis, un psicoanálisis diferente, un psicoanálisis otro, un psicoanálisis subversivo, como qué hacer, ¿no? Un psicoanálisis que marca también una forma mía de enunciación, de cómo me presento, cuál es la enunciación, ¿no? que creo yo o intento, es una enunciación que tiene que ver con la subversión del sujeto. Entonces, no sé, no puedo vivir sin el psicoanálisis. Cuando yo llego acá, que no tenía nada, estaba recién empezando, yo me levantaba, lo único que me traje fueron las 3 obras de Freud. ¿Las de Ballesteros? Sí, la de Ballesteros. Y me levantaba temprano, desde el lunes, sábado, domingo, todos los días, a leer psicoanálisis. De ahí salió un colectivo en una zona de Iztapalapa,
1996, porque pues no podía, y dije, estoy leyendo sola, voy a invitar a otra gente, ¿no? Y así, así empecé con la transmisión. En una zona que también tiene, después me enteré, porque yo no sabía que era Iztapalapa, en una zona de marginalidad, ¿no? Y el psicoanálisis es eso, ¿no? Lo que es un sujeto, lo que es la vida de cada sujeto, las formas diferentes de enfrentar y de apalabrar el sufrimiento humano. Y bueno, a eso me dedicaré hasta siempre, ¿no? Hasta que pueda. Hasta que se pueda. Sí. Pues muchas gracias por todo lo que nos comunicas, por todo esto que transmites y que siempre me ha encantado escucharte hablar de todo esto, ¿no? Ahora te entiendo un poquito más, ¿no? Entiendo un poquito más todo lo que transmites, ¿no? Y me da mucho gusto, ¿no? Entonces, pues esperemos que pronto estés de vuelta por acá. Sí, yo te quiero decir, Felipe, que estoy como muy, muy emocionada. Te agradezco mucho que me hayas abierto este espacio para la transmisión de una vida más vivible para los sujetos. Gracias. Chao.